Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, del curso Normas Internacionales de Auditoría 1. Somos del grupo número 4 y lo integramos de la siguiente manera: Mildred Hernández, Brian Tello, Indira Mendoza, Alan Aldana, Zaira Quesada y Deina Gramajo. A continuación les hablaremos de las normas internacionales de auditoría 230, 500 y la 501. Iniciamos con la 230, documentación de auditoría. Alcance. Trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de preparar documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estado financiero. Otras medidas contienen requerimientos de documentación específica, sin embargo no limitan la aplicación de la presente. Esta lista de medidas se encuentra en el anexo de la presente. También las disposiciones legales y reglamentarias pueden establecer requerimientos adicionales de documentación. Naturaleza y propósito de la documentación de auditoría. La documentación que cumpla con los requerimientos de esta NIA y los específicos de otras proporcionará evidencia de las bases de un auditor para llegar a una conclusión y evidencia de que la auditoría se ejecutó de conformidad con la NIA. La documentación de auditoría es útil para facilitar la planificación, ejecución y supervisión, permite rendir cuentas, mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras y la revisión del control de calidad respecto a la NIA 1. La fecha de entrada al vigor de la presente NIA es el 15 de diciembre del 2009. Objetivo. El objetivo es preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases del informe y evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs, requerimientos legales y reglamentarios. Definiciones. Tenemos la documentación de auditoría, también llamados papeles de trabajo. En ellos debe quedar registrados los procedimientos que se aplicaron, los resultados obtenidos y las conclusiones del auditor. Archivos de auditoría. Carpetas físicas o digitales que contengan los registros de auditoría correspondientes a un encargo específico. Auditor experimentado. Persona interna o externa que tiene experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de procesos de auditoría, las NIAs y los requerimientos legales y reglamentarios y el entorno empresarial y las cuestiones de auditoría e información financiera relevante para el sector en el que opera. En esta norma se nos hace la solicitud de 3 requerimientos, de los cuales el primero es la preparación oportuna de la documentación de auditoría. Y para esto nos dice que el auditor debe preparar oportunamente la documentación de auditoría suficiente y adecuada, ya que esto va a ayudar a mejorar la calidad de la auditoría y a su vez va a facilitar una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas. Esto antes de que el informe de auditoría finalice. Otro punto importante que nos menciona en este apartado es que la documentación preparada después de haberse realizado el trabajo de auditoría será probablemente menos exacta que la que se prepara en el momento en el que se realiza el trabajo. Es por eso que es muy importante ir documentando durante se hace el trabajo de auditoría, ya que lo que no esté documentado es como que si no estuviera hecho. El segundo requerimiento es la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de las evidencias de auditoría obtenida. Esto en el contexto de la estructura, contenido y extensión de la documentación de la auditoría obtenida. Para esto, la norma nos dice que el auditor debe de preparar la documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado, el cual no haya tenido un contacto previo con la auditoría, la comprensión de factores como los procedimientos desarrollados, en la naturaleza, que quiere decir el tipo de prueba que se realizó, el momento de la realización, que es cuando se realizó la prueba, y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados. Esto quiere decir que es que fue lo que revisamos, ¿verdad? Todo esto en el cumplimiento de las NIAs, así como de los requerimientos legales y reglamentarios. Y por último tenemos los asuntos significativos,
que estos son los que surgen durante la realización de la auditoría, es decir, las conclusiones a las que hemos llegado. La documentación de auditoría proporciona evidencia de que la auditoría cumple con las NIAs. Otro punto importante que nos pide este requerimiento 2 son las cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Y es de que si en circunstancias excepcionales el auditor aplica procedimientos de auditoría nuevos o adicionales o alcanza conclusiones nuevas después de la fecha del informe de auditoría, el auditor debe documentar las circunstancias observadas, también los procedimientos nuevos o adicionales aplicados, así como la evidencia de auditoría obtenida y las conclusiones a las que se llegaron. De nuevo, también se debe de revelar sus efectos sobre el informe de auditoría. Y por último, se debe de documentar la fecha y las personas que realizaron los cambios. Y el último requerimiento es la compilación del archivo de auditoría. El auditor debe de reunir la documentación en el archivo de auditoría de manera oportuna, es decir, después de la fecha del informe de auditoría. Para esto debemos de hacernos una pregunta, la cual es ¿cuál es el plazo adecuado para compilar este archivo? Pues este no debe de exceder los 60 días después de la fecha del informe de auditoría, y el plazo de conservación para los encargos de auditoría no debe ser inferior a los 5 años. Esto a partir de la fecha del informe de la auditoría. NIA 501. Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para determinadas áreas. El alcance de esta norma trata de las consideraciones específicas que el auditor debe tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las existencias, litigios y reclamaciones e información por segmentos en una auditoría de estados financieros. Esto de acuerdo a NIA 330 y 500. Objetivos. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información de la realidad y el estado de las existencias, la totalidad de los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad y la presentación y revelación de la información por segmento. Esto de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Requerimientos. Existencias. Si las existencias son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado. En el estado de las existencias mediante su presencia en el recuento físico de las existencias, salvo que no sea factible con el fin de evaluar las instrucciones y los procedimientos de la dirección, observar la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección, inspeccionar las existencias, realizar pruebas de recuento y aplicar procedimientos de auditoría a los registros finales de existencias de la entidad. Litigios y reclamaciones. El auditor debe aplicar procedimientos de auditoría con el propósito de identificar cualquier litigio o reclamación que pueda afectar significativamente a la entidad y representar un riesgo de incorrección material en sus estados financieros. Estos procedimientos incluyen realizar indagaciones a la dirección y, si es necesario, a otras personas de la entidad, incluyendo a los asesores jurídicos externos. Cuando el auditor identifica un riesgo de incorrección material relacionado con litigios o reclamaciones, debe establecer una comunicación directa con los asesores jurídicos externos de la entidad. Esto implica enviar una carta de indagación preparada por la dirección y enviada por el auditor, solicitando a los asesores jurídicos externos que se comuniquen directamente con el auditor. Si la dirección de la entidad rechaza dar permiso para que el auditor se comunique con los asesores jurídicos externos, o si los asesores jurídicos se niegan a responder adecuadamente a la carta de indagación, o se le prohíbe hacerlo, el auditor puede verse limitado en su capacidad para poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada.
En tal caso, el auditor debe emitir una opinión modificada en el informe de auditoría para señalar la limitación en la evidencia obtenida. Manifestaciones escritas. El auditor debe solicitar a la dirección y si corresponde, a los responsables del gobierno de la entidad que proporcionen manifestaciones escritas. Estas manifestaciones certifican que todos los litigios y reclamaciones significativas han sido revelados al auditor y que se han contabilizado y revelado adecuadamente según el marco de información financiera aplicable. Estas manifestaciones proporcionan una confirmación por escrito de que la entidad ha cumplido con sus responsabilidades de revelación. Evidencia de auditoría para información por segmentos. El auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información por segmentos en los estados financieros. Esto incluye comprender los métodos utilizados por la dirección para determinar la información por segmentos y aplicar procedimientos analíticos u otros procedimientos de auditoría adecuados para verificar la precisión de la información presentada. NIA 500. Evidencia de auditoría. El alcance de esta norma constituye toda la evidencia de auditoría para poder revisar los estados financieros siempre y cuando ésta sea suficiente y adecuada. Objetivo. El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de tal forma que le permitan obtener evidencia suficiente y adecuada que le será útil para poder formarse una opinión. Definiciones. Registro contable. Son todos los asientos contables con su documentación. Adecuación. Es la información correcta que se recibirá. Evidencia de auditoría. Es toda la evidencia de auditoría proporcionada por la administración o por terceros. Experto de la dirección es una persona con una profesión distinta a la contable o a la de auditoría. Suficiente es la cantidad de documentos a recibir. Requerimientos. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Este requerimiento trata sobre la evidencia de auditoría en cantidad y que sea la correcta, que nos será útil para poder formarnos una opinión sobre los estados financieros. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y fiabilidad de la evidencia de auditoría. Cuando utilice el trabajo de un experto utilizado como evidencia de auditoría, pues debe hacerlo en la medida necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo, y debe evaluar la competencia y capacidad del experto. También debe obtener evidencia de ese trabajo realizado por el experto y hacer una adecuación del trabajo del experto como evidencia de auditoría. Con respecto a la información generada por la entidad, debe estar seguro si es precisa y detallada y obtener una evidencia sobre la exactitud y la integridad de la información. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Al finalizar el diseño de las pruebas de controles y las pruebas de detalle, el auditor debe determinar los medios de selección de los elementos sobre los cuales se realizarán las pruebas. Incongruencias sobre la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. El auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarias para resolver la cuestión y el efecto de las mismas. Esto si el auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información utilizada como evidencia de auditoría o si la evidencia obtenida es incongruente con información de otras fuentes. Muchas gracias por tu atención.